Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Adriana Palomino Revilla y el día de hoy nos encontramos en el primer episodio de nuestra sección Pausa en Ficción, en donde analizaremos películas, libros, música y mucho más desde una perspectiva jurídica. Para este primer episodio nos vamos a trasladar a la fría cordillera de los Andes junto a la tan aclamada película La Sociedad de la Nieve. El filme nominado al Oscar a Mejor Película Internacional es una adaptación cinematográfica de la verdadera y asombrosa historia de un grupo de jóvenes rugbyers uruguayos que sufren un accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972. Tras el impacto, quedan atrapados en medio de la montaña, enfrentando condiciones extremas de frío, falta de alimentos y esperanza. La película sigue su lucha por sobrevivir durante 72 días, enfrentando dilemas morales, camaradería y decisiones extremas, como recurrir a la antropofagia para alimentarse. La historia destaca la fortaleza, el espíritu humano y la capacidad de resistir ante la adversidad más extrema, y ha sido sumamente elogiada por su dirección, actuaciones y por representar auténticamente los eventos reales que inspiraron la historia. Para poder analizar los aspectos jurídicos de esta extrema situación de supervivencia, contamos con la presencia del doctor Iván Montoya. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Pausa Legal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, doctor. Para comenzar con el episodio, vamos a ir por un lado un poquito más conceptual. Y mi primera pregunta es, ¿qué es la antropofagia? Y si constituye un delito o no en nuestro ordenamiento. Bien, bueno, la antropofagia consiste en la inclusión de carne humana en la dieta de la propia persona, del ser humano, el poder comer carne humana. No se especifica nunca en las definiciones si es proceder a comer carne humana sobre una persona viva o sobre una persona ya fallecida, aunque este último supuesto, el de comer carne humana de persona ya fallecida, tiene un nombre más específico, ¿no? La necrofagia. En realidad, la antropofagia no solo es el comer carne humana, sino en general el comer la carne de la propia especie, en un concepto mucho más general, ¿no? Pero lo más importante es distinguir esos dos conceptos, antropofagia, en el caso de los humanos, comer carne humana, y la necrofagia, cuando uno come carne humana, pero de una persona ya muerta, que creo que sería un poquito más el término con relación a lo que ocurrió en la película que vamos a comentar. La necrofagia específicamente, digamos, no corresponde o no constituye ningún tipo de homicidio, ni homicidio calificado de ninguna especie, ni lesiones, porque se trata ya de más que de un ser humano, efectivamente, sino de un bien que tiene una especial protección, pero que no constituye vida humana susceptible en ese momento ya de protección penal. En cambio, cuando ocurre una antropofagia respecto de una persona viva, es decir, se le está dando una muerte para proceder a comer carne humana, ahí podríamos estar hablando probablemente de un hecho típico o relevante, probablemente un acto de homicidio, un acto tal vez de homicidio calificado, es decir, un homicidio por crueldad, porque si no es contra su voluntad, probablemente suponga actos y sufrimientos graves en el momento previo a la muerte. Entonces, distingamos esos dos momentos, ¿no? Cuando se trata ya de comer carne de una persona muerta, no constituye en el otro supuesto de una persona viva para proceder a comer la carne humana, se le da muerte, sí podríamos estar hablando ante un homicidio calificado. No hay que dejar de lado que aunque se trate de comer carne de persona humana fallecida, puede constituir un delito pero de otra naturaleza. En los casos que implican exhumación de cuerpos, sacarlos del lugar donde están enterrados, el Código Penal prevé un tipo penal, digamos, no tan grave como el homicidio, por supuesto, que se llama ultraje a la memoria de los muertos, ¿no? Cuando implica sacar un cadáver del lugar donde se encuentra, más o menos debidamente enterrado, y proceder a ultrajarlo. No dice comer la carne humana, pero sí ultrajarlo, vejarlo y, digamos, extraerlo de allí para comer la carne podría ser un acto de ultraje al cadáver humano y sí podría constituir un delito, como digo, que está en otro lugar en el Código Penal, concretamente en el artículo 378, ofensa a la memoria de los muertos, ¿no? Pero no tanto por comer la carne humana, sino por ultrajarla, por vejarla, ¿no? Claro, sí, es muy importante tener entonces en cuenta esa diferenciación. Y ahora que ya estamos dentro del plano de la juridicidad del derecho penal en sí mismo, quería preguntarle también por un concepto que es muy utilizado en esta rama del derecho, que es el estado de necesidad. Si nos podría explicar más o menos qué entendemos por este concepto. Sí, el estado de necesidad es un supuesto de justificación de un hecho preliminarmente típico. En el derecho penal hay algunas conductas que pueden encajar de alguna manera en un hecho típico,
pero que, mirado en profundidad, puedan estar cubiertos por una situación de justificación. La legítima defensa es probablemente la más conocida en el público en general, no necesariamente entre los abogados, pero existen otros supuestos de justificación, como es el estado de necesidad por el cual me has preguntado. En el estado de necesidad, a diferencia de la legítima defensa, no existe una agresión ilegítima por parte de una persona hacia otra, es simplemente una situación de necesidad. Puede ser por cuestiones de la naturaleza, puede ser también provocadas por obrar humano, pero que no constituyen una agresión ilegítima, en la que la otra persona se ve en una situación en la que tiene que defender intereses, sobre todo o fundamentalmente importantes e individuales, en el que aparece, por lo tanto, una situación de necesidad para defenderlas, o sea, no tiene otro camino que incurrir en un acto delictivo, en un acto típico, puede incurrir en lesiones, podría incurrir en un daño al patrimonio, podría incurrir hasta en un delito contra la libertad individual, en aras de defender intereses individuales que le pueden afectar a él o a una persona que está cercana a él, y para ello efectivamente incurre en esto. Lo importante para poder completar una situación de estado de necesidad que permita justificar el hecho preliminarmente típico cometido por esta persona es que el interés que él defiende, el interés, su bien jurídico y otros aspectos que estén vinculados al interés personal, vida, integridad personal, salud personal, de repente eso es lo que defiende y lo que está en peligro, eso debe ser preponderante al interés que sea afectado. O sea, el interés, el hecho que él incurre para defender los intereses importantes implica un interés menos preponderante que los que defiende, ¿no? Por ejemplo, la vida, la salud, la integridad personal, frente a otros bienes jurídicos como el patrimonio, probablemente un poco la libertad personal, sean menos preponderantes que los dos primeros que dije. Entonces, una situación de peligro, dos, una acción necesaria, es decir, no tenga otro camino que incurrir en la comisión de algún evento delictivo, y tercero, el interés que defiende sus bienes o los de terceros cercanos a él sean preponderantes frente a los intereses que afecta con el delito. No creo que ese es el estado de necesidad justificante para, hay que diferenciarlo sí, del estado de necesidad culpante que está en el 25 del Código Penal, y que su diferencia probablemente más importante es que allí no importa que lo que yo defiendo sea más importante o más preponderante que lo que perjudico y afecto. Pueden ser del mismo nivel o pueden ser de un nivel incluso inferior el que yo defiendo. Precisamente en la película aparentemente podría haberse presentado algún conflicto, cosa que vamos a señalar después, que no parece existir esa situación específica de peligro entre dos vidas humanas, cosa que no ocurre porque hay una que ya está muerta y fallecida. Si hubiese ocurrido que tendrían que haber sacrificado en la película a una persona viva para poder sobrevivir el resto, entonces ahí estaríamos ante el dilema de un probable homicidio que tendría no justificarse, porque ahí no se estaría salvando un interés preponderante sobre otro, sino que los dos serían del mismo nivel, vida humana, vida humana. Tendríamos que acudir al estado de necesidad exculpante. Pero repito, esto es solo una hipótesis que no nos refleja la película. La película nos refleja que en un momento determinado discuten mucho la posibilidad de comer la carne, pero de las personas que ya estaban enterradas en algún momento en el hielo y que tendrían que comerlas para poder sobrevivir. Claro, doctor, muchas gracias por esa respuesta y en verdad sí, justo como usted mencionó, mi siguiente pregunta va vinculada a ese momento específico que se dio tanto en la película como en el evento real, no en la tragedia real. En esta escena podemos observar a los sobrevivientes dentro del fuselaje ya después de varios días de ocurrido el accidente y empiezan a preguntarse qué hacer para sobrevivir. Y es aquí donde surge en realidad una idea que ya tenían pensada desde antes, que es utilizar los cuerpos de sus compañeros fallecidos para poder sobrevivir. Empieza un debate entre ellos, entre si es legal o no, porque también había estudiantes de derecho. Numa Turcati, por ejemplo, víctima del accidente, ya estaba en los últimos semestres de derecho, y empieza esta duda por la legalidad. Y surge esta frase que creo yo que es muy importante, que la menciona Roberto Canessa, interpretado por Matías Recalt, es el derecho a hacer todo lo que tenga que hacer para sobrevivir. ¿Legal comer un muerto? ¿No vamos a ir presos si lo hacemos? Sería como la donación de órganos. ¿Qué estás diciendo? Para que sea una donación de un órgano vos necesitas el consentimiento del donante. Marcelo, es un delito. Nosotros no podemos ir, agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Tenemos que comer nomás. No tenemos ese derecho. ¿Y yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir? ¿Quién me va a sacar ese derecho?
quería preguntarle si los sobrevivientes de la tragedia de los Andes se encontraban en el supuesto de hecho del estado de necesidad. Bueno, sí, justamente es interesante que aprecien ese pequeño fragmento de la película. La idea es recomendar que miren toda la película, por supuesto. En ese fragmento hay un dilema, efectivamente. El conflicto que se plantea, como bien lo has mencionado, era alimentarse de carne humana, pero de personas ya fallecidas y que se encontraban más o menos en algún punto cercano a los restos del avión, enterradas, y la discusión se produce en ese momento para poder efectivamente acudir allí y ya cercenar un poco de carne humana para poder alimentarse, tener proteínas. En realidad no se presenta ningún hecho típico preliminar de homicidio o de homicidio calificado en la que haya necesidad de justificarlo de alguna manera. No se presenta. Como dije en su momento, esto es más un caso de antropofagia, es de necrofagia sobre carne humana de personas ya fallecidas. Probablemente lo que sí podríamos estar hablando es de este delito de ofensas a la memoria de los muertos, este artículo 318 del Código Penal del que les hablé. Dice, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, es un delito de poca gravedad, ¿no? El que profana el lugar en que reposa un muerto. Si está enterrado ahí, profanar implicará sacarlo, evidentemente, desde allí, o públicamente lo ultraje. Creo que cercenar la carne y comérsela podría ser preliminarmente un acto de ultraje. Por lo tanto, bajo ese supuesto, sobre todo el 318, inciso primero del Código Penal, podría haber un delito de esta gravedad, o sea, de poca gravedad, pero creo yo, sinceramente, y ahí acudiendo a la pregunta, que estarían plenamente justificados por un estado de necesidad justificante. Es decir, sería un acto preliminarmente de ofensa a la memoria de los muertos, si alguien quisiera probablemente denunciarlos o algo parecido, cosa que no parece que ocurriera, pero digamos, si alguien los denunciara por este delito de ofensa a la memoria de los muertos, ellos podrían defenderse perfectamente bien por una suerte de estado de necesidad justificante, porque, les repito, hay una situación de peligro, sí, su vida está en serio peligro. Ellos ya saben, se les acabó las provisiones y necesitan proteínas para seguir sobreviviendo. Lo único que tienen, si ustedes ven la película, la escena, no hay nada alrededor. Lo único que tienen es comer la carne de los compañeros fallecidos. Es una situación de peligro, su propia sobrevivencia, eso es indudable. Segundo, es una acción necesaria. No hay otro medio. O sea, no hay árboles frutales, no hay pesca al costado. Todo es inhóspito, es hielo. Por lo tanto, no tienen otro recurso al que acudir. Y tercero, lo del interés preponderante. Por supuesto que su vida y su integridad personal de cada uno de los sobrevivientes está por encima de lo que se protege en el Código Penal en el delito de ofensas a la memoria de los muertos, que dicho sea de paso, está casi al final del Código Penal, más o menos como un delito contra la tranquilidad pública. No hay, creo, a todas dudas, entre un bien jurídico tan importante como la vida y la integridad personal, prepondera sobre un bien que tiene que ver más con tranquilidad pública o buenas costumbres en otro contexto, que no hay ninguna duda que se trataría de una conducta plenamente justificada, ¿no? Claro, doctor. Y en verdad es muy importante tener en cuenta eso porque, bueno, también remitiéndonos un poco a la tragedia real, existieron muchas especulaciones sobre si es que lo que hicieron para sobrevivir fue legal o no. De hecho, muchas de las personas que estuvieron presentes en ese momento lo juzgaron por su accionar, pero hay que tener en cuenta que, como usted dice, era lo único que podían hacer y era necesario porque de otra forma su vida estaría en riesgo. Y ahora, ya con lo que nos ha podido adelantar un poquito en la respuesta anterior, mi última pregunta va a un poco situacional en Perú. De ocurrir un evento trágico similar aquí, ¿existirían consecuencias legales para los sobrevivientes y podrían los familiares de las víctimas denunciar alguna vulneración? Como dije hace un momento, el único posible delito es el 318 del Código Penal, ultraje a la memoria de los muertos, que es un delito de bagatela que le dicen en el derecho penal, es decir, de muy poca gravedad. Y podría ser denunciado. Si un familiar se entera luego de los episodios, podría haber considerado un ultraje al cadáver de su familiar, pero estaría, repito como lo dije anteriormente, plenamente justificado por una situación de estado de necesidad en el que no había otro camino y en el que el interés en la sobrevivencia de la vida y en la protección de la integridad de la salud de todos ellos era preponderante efectivamente a lo que puede protegerse en lo que respecta a la memoria de los muertos. No habría ninguna duda de que se trataría de un hecho plenamente justificado, ¿no? Es decir, sin relevancia penal. Claro, doctor. Muchas gracias por todas las respuestas que nos ha dado a estas preguntas. En verdad creo que después de ver la película que ha sido muy aclamada con su nominación al Oscar, ha sido realmente
un boom dentro de todo el cine. Yo sé que estas dudas han surgido en muchas de las personas que hemos visto la película y sé que ahora va a quedar mucho más claro para todos quienes escuchen este episodio. Así que bueno, agradecerle nuevamente por su presencia en este episodio, doctor. Muchísimas gracias a Joseph Veritas. Y también agradecerle a nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en Instagram, TikTok y YouTube como @pausalegal. Y si quieren más contenido jurídico, no duden en visitar las redes de Joseph Veritas, Just360 y Siembra. Hasta un nuevo episodio.